So we're ready. We start with the press conference. Isaiah, first of all, want to thank you for value the match, your opinion about the game. Hello? Yeah. All right. It was a wonderful match. From the beginning, from the first practice, coaches emphasized passing the ball, sticking together, playing together. And it's a wonderful atmosphere in the locker room. You know, the guys like each other. We love the coaching staff, and we're just going to keep trying each and every game to get better, one step at a time. Bueno, destaca que sea un partido bonito, que se ha ganado, que viene siendo reflejo de lo que se ha ido trabajando en los entrenamientos, que el ambiente en el vestuario ha sido bueno y que bueno, hay que seguir poco a poco y seguir mejorando cosas para que sigan llegando victorias. Ha firmado 14 puntos, 6 asistencias, 0 pérdidas. ¿Cómo valora su actuación particular? How do you value your personal game? My personal game? Yeah. I don't really think it's about my personal game. It was really my teammates just giving me confidence, coach giving me confidence. Like that brings a lot of value to our team, just believing in one another. But I think I could have did a lot better than I did today. But you know, next game Saturday, and we getting focused for that. Bueno, destaca no tirar de su actuación personal, destaca que sus compañeros le han dado confianza, que esto es un equipo, que todos ahí tienen que sumar en la misma dirección, que no importa lo que haga él personalmente y que habiendo otro partido el sábado ya están centrados en él. ¿No questions? Vale, Isaiah. Gracias. Sí. Thank you. Bueno, continuamos con la hora de prensa. Te diré primero una valoración del partido. Bien, más que la victoria, que no me importa mucho, me importan las sensaciones que hemos creado, que hemos tenido moviendo el balón en situaciones que estamos entrenando y que, bueno, esta semana está siendo dura, pero agradecida en términos de movernos como equipo, ofensiva y defensivamente, y me ha gustado mucha parte del partido en cuanto a sensaciones y en cuanto a bueno, la progresión que en este mini stage entrenando y jugando hoy ha tenido el equipo. Dicho esto, más que la victoria, estoy contento por las sensaciones y agradecer a la gente que ha venido hoy aquí al Felipe. Ahora el partido que realmente tenemos que ir todos concentrados, todos juntos, todos empujando es el del sábado contra Bilbao, y bueno, este partido era para nosotros una progresión hasta el partido de Bilbao, que vamos a intentar llegar, y creo que estamos trabajando bien para llegar lo más fuerte posible, para sacarlo y seguir construyendo y seguir adelante, y lo que hemos visto hoy pues ha sido un paso adelante. ¿Qué te ha parecido el debut de Washington? Bien. Lo que le hemos pedido lo ha ejecutado muy bien. Controlar el equipo, ser peligroso en alguna situación específica que le hemos pedido, y bien, ha mostrado control, ha mostrado poner al equipo en su sitio y ha estado bien. Defensivamente también ha tenido un balance sólido, algún fallo, pero algún balance sólido defendiendo a los jugadores de Petkin, que son muy buenos jugadores. Ha estado ahí, ha conectado bien con Chris, también con Yusuf el rato que ha estado ahí. Bien, alguna evaluación positiva, pero ya está. Como ha dicho él, tiene más baloncesto dentro, tenemos que seguir metiéndolo y seguir ayudándole para que juegue, bueno, para que nos ayude. Te quería preguntar por Kumagic. Desde fuera daba la sensación de que empezó muy bien, que luego ha tenido un tramo de partidos donde le ha costado más y que ahora vuelve a tener otra vez, no sé si más presencia en el juego del equipo. ¿Cómo estás viendo su evolución? Sí, es verdad que llegó, tuvo mucho impacto directamente por su tipología, pero luego se hizo daño en la rodilla, estuvo ahí 10 días, 2 semanas fuera. Empezó un poco pronto, no entrenó, y ahí tuvo algunos partidos que sí que es verdad que no tuvo tanta presencia. Perfecto. Ahora sí que ha estado entrenando. Tenía todavía alguna molestia, pero nos ha dado minutos de calidad y nos va a seguir dando esos minutos de calidad.
Y sobre Lukic, ¿qué nos puedes decir de este chico? Porque da la sensación de que no se equivoca, ¿no? Para lo joven que es. Sí, muy bien dicho, muy bien dicho. Juega muy bien al baloncesto, tiene mucho margen de mejora en muchas cosas, pero ponerlo en un partido como este de FIBA Eurocup con su edad y que sea parte real y tenga impacto en el partido dice mucho de él. Y es un chico que trabaja en la dirección correcta, hace cosas que tiene que hacer un chico de su edad, que es muy importante y se ve reflejado en la pista. Y bueno, tiene que seguir como va, que va muy bien. Entiendo que es difícil, ¿no? Que tenga minutos ahora mismo, mucha competencia, ¿no? En el perímetro cuando estén todos. Bueno, vamos a ver, sí, vamos a ver. Ahora se nos acaba la doble competición, por desgracia. Por eso hoy es un sabor un poco agridulce. La victoria está bien, pero me hubiera gustado tener la victoria en otro escenario. Vamos a ver, está ahí con el equipo, siguiendo al colegio. Sigue haciendo cosas de un chico de su edad. Por las mañanas no está siempre disponible, tiene que ser así. Con lo cual, bueno, estamos ayudando en todo, metiendo los entrenamientos cuando podemos, pero no dejando de hacer las cosas que tiene que hacer en el colegio. Y bueno, seguimos su evolución para ayudarle y para que siga haciendo lo que siga, para que siga como va, que va muy bien. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Igualmente, gracias. Hasta luego. Sí. No, ¿está apagado ya? Sí, has dicho que era apagado. No, pero podíamos pasar la apagada yo de aquí. Vale. Recojo cables, ¿vale? Los dejamos ya ahí para poder tirar desde arriba sin tener que volver abajo.